La Organización Mundial de la Salud prevé que para el año 2020 el 20% de la población va a sufrir trastornos psicológicos. Yo no sé vosotros, pero a mí eso me parece una barbaridad. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando por dentro para que un 20% de la población vaya a sufrir trastornos psicológicos? ¿Tan mal estamos? ¿Qué es lo que nos pasa por dentro que no conseguimos entender? Pues vamos a necesitar conocer, interpretar, descubrir y gestionar nuestras emociones. Y gestionar las emociones no es controlar, es más bien lo contrario. Gestionar las emociones es aplicar ante cada situación la emoción adecuada para que nos procure nuestro bienestar. Entonces, hoy voy a hablaros un poquitín de cada una de las 6 emociones. Os voy a contar cómo deberíamos sentirlas, ante qué momento y qué es lo que ganaríamos con ello y cómo lo hacemos habitualmente y qué resultados obtenemos. Empiezo por el miedo. Y empiezo por el miedo porque es la emoción que nos ha permitido subsistir y sobrevivir como seres humanos. El miedo es la emoción que nos permite detectar las amenazas, los riesgos, los peligros, y así ganaremos en seguridad. Pero ¿cómo utilizamos normalmente el miedo? Pensamos que el miedo nos bloquea, y es verdad que el miedo nos bloquea. Nos bloquea siempre que lo sentimos cuando hay una amenaza. El estímulo para el miedo es la palabra amenaza, o riesgo, o peligro. Si no hay ninguna amenaza, ni nada que suponga que va a haber una amenaza, el miedo nos va a cerrar, porque es la emoción que cierra. Cierra para que los peligros no nos invadan. Pero si no hay ningún peligro del que cerrarse ni protegerse, pues nos vamos a cerrar a cosas importantes que podrían ser interesantes para nosotros. Porque la seguridad, vamos a preguntarnos un poquito, ¿qué es la seguridad? Casi todo el mundo, si yo os preguntara a vosotros, me vais a decir, bueno, pues que tener dinero para pagar la hipoteca, el colegio de los niños, casi siempre lo basamos en el tema económico. Pero casi todos conocemos personas ricas o con mucho dinero que se sienten inseguras porque temen perder algo, temen perder el poder. El poder es lo que nos hace muy vulnerables. Entonces, ¿cómo conseguimos esa seguridad que todos buscamos y todos necesitamos? Con el autoconocimiento. Autoconocimiento profundo, y eso también nos lo da la emoción miedo, porque nos permite observar y nos permite diagnosticar. Si yo me diagnostico, me autodiagnostico y veo que en determinadas ocasiones puedo ser un peligro o una amenaza para alguien, y también puedo diagnosticar que otras personas en determinados momentos pueden ser una amenaza para mí, en ese momento podemos establecer esos límites para estar más seguros. ¿Qué va a pasar entonces? Entonces, si ves la amenaza, vamos a poder activar mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son, primero, observar, diagnosticar el grado de peligro o de amenaza que pueda representar eso para nosotros. Vamos a poder poner límites, vamos a poder decir que no, vamos a poder imponer normas y vamos a exigir respeto, siempre sobre la base de que nosotros también nos respetemos. Pero ¿qué es lo que nos pasa habitualmente con las amenazas? Que no las vemos. ¿Y por qué no vemos las amenazas? Primero porque no observamos, vamos por la vida un poco a lo nuestro. Entonces, como no las observamos, pues se nos escapan y se nos cuelan. Otra forma de por qué no vemos las amenazas, pues porque no nos gusta decir no. No nos gusta poner límites, no nos han enseñado a decir que no. Entonces decimos que sí a todo el mundo y al final incluso nos arrepentimos muchas veces. Cuando no ponemos límites ante una amenaza, acaban invadiéndonos, ¿o no? Siempre, seguro. Y cuando nos invaden, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo reaccionamos? Quejándonos. Entonces, que sepáis que cada vez que os quejáis por algo, habéis tenido en vuestras manos una herramienta poderosa, que es la emoción miedo, para poner límites y para obtener mayor seguridad. Vamos a la segunda emoción, la tristeza. La tristeza es una emoción que nos permite detectar las pérdidas. Cualquier pérdida que haya en vuestra vida, fijaros, una pérdida económica, una pérdida material, una pérdida de trabajo, una pérdida de un amigo, una pérdida de salud. ¿Qué pasa con las pérdidas? Que no nos gusta asumirlas, no nos gusta darnos cuenta que hemos perdido algo. Preferimos buscar culpables. La culpa es de otro, o que lo resuelva otro. Es un problema que está aquí, pero es de otro. Os voy a poner un ejemplo, pero os voy a preguntar a ver qué haríais vosotros. Imaginaros que tenéis que iros a un viaje de negocios
a Londres o a Milán, tienes que coger un avión y por cualquier circunstancia, porque el despertador no sonó, porque había mucho atasco en la carretera, llegáis tarde y habéis perdido el avión. ¿Cuál es la emoción que sentís? ¿Quién siente rabia? Bueno, podéis mirar. La mayoría de vosotros, casi todos, vamos a sentir la emoción rabia. ¿Y qué nos pasa cuando sentimos rabia ante una pérdida? Pues que buscamos culpables. Hay que culpar a alguien. No nos gusta ser los responsables de nuestra pérdida. O culpamos el tráfico o nos culpamos a nosotros mismos. Y entonces nos flagelamos. Seré tonto, lo he vuelto a hacer, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Te amargas. Y allá donde vayas le vas a contar a todo el mundo qué mala suerte tuviste, que perdiste el avión. Y tu reunión ya no va a ser la misma, no va a ser igual. Si no nos hacemos responsables de las pérdidas, no aprendemos. Y nos vamos perdiendo oportunidades en la vida. Y los problemas se van a ir repitiendo. Siempre vamos a cometer los mismos errores. ¿Y qué nos pasa cuando sentimos tristeza, pero no hay ninguna pérdida? Que nos volvemos negativos, que nos sentimos culpables o que nos deprimimos. Cualquier pérdida que esté en nuestras vidas, la emoción tristeza va a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que somos 100% responsables de nuestra vida y de nuestras pérdidas. Si eres responsable, la tristeza te va a ayudar a aprender. La emoción tristeza nos permite parar, tomar conciencia, pensar, analizar y encontrar soluciones. Por eso, la finalidad de la tristeza es el desarrollo, es mejorar, es aprender, es evolucionar. La tristeza nos conecta con el hemisferio izquierdo, por eso nos hace ser inteligentes. Vamos a hablar un poquito de la emoción rabia. La emoción rabia es una emoción a la que nos resistimos mucho, no queremos sentirla porque parece que nos hace perder los papeles, que nos va a hacer quedar mal, que vamos a gritar, que vamos a montar un numerito. Pero fijaros, expresar la rabia no es ponerse a gritar. Expresar la rabia es decir dos sencillas frases y es así no quiero las cosas y así sí. Tenemos que decir cómo a la otra persona, porque si no, el otro se queda un poco colgado. Y tenemos que reaccionar en el momento. Si nos vamos con la rabia porque no la hemos expresado, nos vamos a quedar dando vueltas a la cabeza. Imagínate que alguien llega y me insulta. Pues yo tengo que decir, perdona, no tolero que me trates así. Trátame con más respeto, como hago yo contigo. Eso es una expresión de rabia y no hace falta gritar para ello. Me estoy poniendo en mi sitio. Pero si no digo nada y me voy a casa y estoy con el run run, ¿y por qué ha dicho esto? ¿Y por qué piensa esto de mí? Nos vamos a la tristeza a pensar. La tristeza es la que nos hace pensar, el miedo nos cierra, la tristeza siempre piensa. Y entonces empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza, no vamos a solucionar nada y vamos a acabar sintiéndonos culpables. El sentimiento de culpa se origina de esta forma, por no reaccionar ante los abusos o las manipulaciones, te las tragas, te las tragas, te las tragas, y esa rabia que no expresas hacia afuera, la reviertes hacia dentro de ti. Y entonces te sientes culpable y si perdura mucho ese sentimiento de culpabilidad, acabamos en la depresión. Y muchas somatizaciones que tenemos de enfermedades son emociones mal canalizadas, fundamentalmente la rabia, por no expresarla. Pero, ¿qué nos pasa? Bueno, si ante una manipulación o una mentira no expresamos rabia, nos vamos a quedar sin energía. Seguro que conocéis personas que dices, es que le falta como vida, no tiene energía. Esas personas no tienen rabia, no reaccionan ante los abusos y acaban siendo siempre muy manipuladas. ¿Y cómo usamos la rabia normalmente? Pues como no la expresamos cuando nos toca, se nos queda ahí dentro y entonces pasa cualquiera y ahí soltamos nuestra rabia, toda la que llevamos acumulada durante meses, durante años. Y entonces es cuando se convierte en ira vengativa muchas veces, es cuando surgen los resentimientos, es cuando surgen las envidias, es cuando surgen los deseos de venganza, cuando nos amargamos, y si nos amargamos tenemos que ver cómo se amargan también los demás. Y todo eso son disfunciones de la rabia por no sentirla, que podríamos evitar si expresamos adecuadamente la rabia, porque nos vitaliza. La emoción rabia es la emoción que nos permite detectar y reaccionar, esto es muy importante, ante mentiras, ante injusticias, ante manipulaciones, ante agresiones, ante traiciones, ante cualquier abuso, todo lo que sea una injusticia,
tenemos que reaccionar ante ello. Por eso la finalidad de la rabia es la justicia, y todos buscamos justicia en nuestras vidas. Yo no sé si os consideráis personas justas o no, pero una persona justa es una persona que sabe detectar la mentira o la manipulación y es capaz de reaccionar, de hacer algo, de denunciar si es preciso. Si nos quedamos callados y que lo resuelva otro, no vamos a ser justos, ni vamos a poder hacer justicia en nuestras vidas, ni la podemos pedir tampoco de los demás. Entonces, la rabia es una emoción que nos vitaliza, que nos llena de energía. Luego tenemos la emoción orgullo. La emoción orgullo, a ver, en muchos sitios ni siquiera aparece como emoción, no la reconocemos porque como nos suena a soberbia o prepotencia, huimos de ella. Lo que pasa es que no lo escuchamos porque estamos demasiado pendientes del ruido social, de lo que hay fuera. Cuando usamos el orgullo sabemos valorarnos y valorar, y sabemos reconocernos y reconocer. Y en esa valoración y en ese reconocimiento es cuando crees en ti. Pero si no sabes admirarte, no vas a creer en ti y tu vida se va a llenar de dudas, de inseguridades, de incertidumbres y de miedos. Nuestras propias inseguridades las compensamos poniéndonos por encima en determinadas situaciones. Entonces ahí sí, ahí es cuando surge la soberbia, cuando surge la prepotencia, cuando surgen los sentimientos de superioridad o la pedantería. Pero la emoción orgullo, fijaros, es la emoción que nos conecta con nuestro ser, con nuestro mundo interior, con ese quién soy yo de verdad. Porque cuando estás en contacto con el orgullo, todo es diferente. Si escuchas a tu ser, te va a decir lo que necesitas. Debemos utilizar esta emoción ante el estímulo de admiración. Cuando alguien hace algo mejor que nosotros, cuando alguien nos supera en algo, debemos admirarle. Y si no es a toda la persona, porque no te gusta la persona, al menos en eso que ha hecho que te supera. Y cuando tú eres capaz de superar algo que antes no podías, de conseguir alguna limitación que antes no te atrevías y has tirado para adelante y lo has conseguido, tienes que sentir admiración por ti. Y ese es el orgullo auténtico. Y el orgullo auténtico no nos hace ser soberbios, nos hace ser humildes porque no vamos a juzgar a otros sin vernos nosotros primero nuestros defectos, porque a lo mejor alguien de aquí no me gusta, pero es porque hay algo en mí que provoca que esa persona se comporte de esa manera conmigo. Vamos a mirarnos antes de juzgar. Y entonces vamos a conseguir la finalidad del orgullo, que es el estatus personal, muy distinto del estatus social. Porque en el estatus personal no vas a competir con nadie, te mides contigo solamente, te miras hacia adentro y miras hacia atrás y dices, ¿me siento orgulloso de lo que he hecho en mi vida? ¿Estoy orgulloso de mí? Y si lo hacéis bien, os vais a dar cuenta que hay muchas situaciones en las que habéis hecho cosas importantes, os habéis superado, habéis usado vuestra valentía, vuestro coraje, vuestra fortaleza, habéis estado ahí. Seamos honestos con nosotros mismos y admiremos nuestras grandezas, no las rechacemos como si no las tuviéramos. La siguiente emoción es el amor. ¿Ante qué estímulos debemos utilizar el amor? Bueno, primero, antes de todo, para que veáis lo cercano que es el amor y que lo tenemos todos los días, y para que veamos cómo lo utilizamos o cómo no lo utilizamos en relación con el resto de emociones. Mira, el otro día aparqué el coche, estaba buscando el parquímetro, no lo encontraba, y estaba yo desorientada buscándolo, y aparece un chico, se para y me pregunta, ¿puedo ayudarte? Digo, pues mira, sí, no encuentro el parquímetro. Y dice, pues está allí. Digo, pues muchas gracias, muy amable. Es un ejemplo muy sencillo, pero esa persona se para y me pregunta, se preocupa por mí. Eso corresponde a la emoción amor, directamente. Y yo le respondo, le doy las gracias por tu amabilidad. Emoción amor, ida y vuelta. Pero vamos a pensar, vamos a imaginar que esa persona cuando me pregunta, ¿qué buscas? Yo en vez de amor siento la emoción miedo. El miedo cierra. Me cierro con desconfianza y digo, ¿y este qué querrá de mí? ¿Y por qué se acerca a ofrecerme su ayuda si nadie ayuda a nadie? Me estoy cerrando, desconfianza. ¿Y si sintiera la emoción tristeza? Pues la emoción tristeza nos hace pensar, ¿y qué quiere este? Fatalismo. Empezamos a anticipar problemas, catástrofes, me va a hacer perder tiempo, a ver si es que me quiere sacar dinero. Le damos vueltas, pero tampoco vamos a resolver lo que queremos en aquel momento. Y si yo sintiera la emoción rabia en vez de amor, cuando él me llega y me pregunta, ¿qué buscas? Y yo siento rabia, le digo, ¿y a ti qué te importa?
Esa es la reacción chulesca cuando sale la rabia y no toca. ¿Y si sintiera orgullo? Pues en el orgullo diría, bueno, claro, es que soy tan estupenda, que es normal. Todos los hombres se paran porque me tienen que ofrecer ayuda, es que soy maravillosa. Sentimiento de superioridad. Y si sintiera alegría, diría, bueno, es que tengo tanta suerte, que es que me caen los regalos del cielo, todo el mundo se para, yo necesito un parquímetro y la gente viene a ayudarme. Pero no estoy valorando lo que está haciendo esa persona por mí. Entonces las emociones, si las utilizamos adecuadamente ante cada estímulo, todo va a ser rápido, todo va a ser fácil y va a ser eficaz. De la otra manera siempre se crean disfunciones que nos van a ocasionar algún tipo de problema. Hay muchas personas que dicen, no quiero expresar amor porque parezco débil, porque me hace ser vulnerable. Ciertamente, el amor muchas veces nos hace ser débiles o vulnerables, pero solamente si lo usamos mal. Imagínate que alguien te adula, pero porque quiere conseguir algo de ti. Y tú coges y te entregas y le das todo tu cariño. No estás viendo la amenaza. Si hay una amenaza hay que poner límites con el miedo. Pero si tú entregas todo tu amor, entonces antes o después te sentirás desilusionado y decepcionado y entonces dirás, es que el amor me hace vulnerable. Te hace vulnerable porque no te has sabido proteger, porque no has sabido poner tus límites a tiempo. Por eso cada emoción requiere un estímulo y si lo utilizamos mal siempre se va a producir algún tipo de desastre. Y el amor cuando se usa mal pues nos crea debilidad y vulnerabilidad, claro, pero también crea esas dependencias que conocemos. El amor es querer y ser querido, hay que compartirlo. Entonces el estímulo para el amor es el de espacio seguro. Siempre que nos sintamos en un espacio seguro donde no nos sintamos juzgados ni criticados, donde podamos ser nosotros mismos, nos podamos quitar las máscaras, en ese momento debemos responder con la emoción amor. Quiero deciros que el amor es una emoción que es de ida y vuelta. Requiere que si yo doy, también tengo que recibir algo, porque no vale que yo te dé mis cariños, te dé mi cuidado, te dé mi apoyo, te dé mi consuelo, te dé mi ayuda, esté a tu lado y tú digas, qué suerte tengo, es que me viene todo fenomenal. No, tendremos que valorar que esa persona ha estado haciendo algo, se ha estado molestando, ha estado invirtiendo su tiempo en ti. Entonces hay que reconocerlo de alguna forma. Los conceptos que incluyen la emoción amor es amistad, es cariño, es apoyo, es solidaridad, es ayuda, es cuidado, es generosidad, es gratitud, es motivación. Siempre que estemos cerca de esos estímulos, la emoción amor es la que corresponde. Su finalidad, que es la pertenencia. ¿A qué grupo quiero pertenecer? ¿De qué personas me quiero rodear? Por afinidades y porque yo lo elija, no porque me hayan elegido a mí y yo tenga que estar en ese grupo, me guste o no, sino que vamos a crear nuestro círculo de pertenencia en base a lo que nosotros elijamos. Y por fin tenemos la alegría. La alegría es la emoción que más nos gusta a todos. Todos queremos sentir alegría. Pero realmente paraos a pensar, ¿por qué no somos felices en términos de emociones? Si tienes resentimiento contra alguien y estás ahí enganchado al pasado, difícilmente podrás acceder a la felicidad. Si estás dándole vueltas a la cabeza y te vuelves negativo, nostálgico del pasado o buscando culpas o culpándote a ti mismo, tampoco vas a poder llegar a la felicidad. Y si la gente te invade porque no sabes poner límites y no sabes decir que no y no te sientes seguro, tampoco vas a poder llegar a la felicidad. Si nos cerramos en el miedo, no vamos a recibir ningún regalo. Si estamos en la tristeza resignada y conformista, tampoco vamos a ver las oportunidades. Si estamos enfadados en la rabia, tampoco. Entonces, cuando decimos, hay personas que tienen suerte, hay personas que no tienen suerte, todos tenemos suerte. Está al alcance de cada uno, solamente depende de cada uno de nosotros. Estar abierto a las oportunidades, no a las amenazas. A las oportunidades con los brazos abiertos y recibirlas. Y entonces vas a ver que los trenes de la abundancia están pasando continuamente. No tienes nada más que cogerlos. Son para ti. ¿Y cómo usamos habitualmente la alegría? Pues como siempre cuando no toca. Nos escapamos, huimos de nuestra vida. A ver si me compro un coche más caro, a ver si me voy de viaje más lejos. Y así nos olvidamos un poco de ese vacío existencial en el que estamos metidos. Pero eso nos dura muy poco. Es como las burbujas del champán suben y cuando caen nos vuelven a dejar en ese vacío y en esa insatisfacción. Y vamos a buscar nuevos retos, a ver si así los llenamos. Y así nos podemos pasar la vida.
Tenemos que conocer bien las emociones, tenemos que gestionarlas, tenemos que entenderlas, tenemos que congraciarnos con ellas y saber todo lo que nos pueden ayudar. Son herramientas poderosísimas que tenemos a nuestro alcance. Lo que pasa es que muchas veces tememos los cambios, nos da miedo cambiar. Y si no cambiamos, nada nuevo va a pasar en nuestras vidas. Todo va a seguir siendo igual y vamos a cosechar los mismos resultados. Entonces tenemos que abrirnos a las oportunidades y abrirnos a los cambios. Tenemos que trabajar bien todas las emociones y entonces sí, entonces podremos llegar a esa alegría que lo que nos va a permitir es fluir y disfrutar y quitarnos pesos muertos de encima. La alegría nos abre, igual que el miedo nos cierra. Es una emoción que nos permite estar abiertos a las oportunidades y entonces es cuando nos